Buenas chicos, pues bueno, os voy a contar un poquito tanto la trayectoria personal que he tenido yo como en lo que consiste realmente el oficio de director y de guionista, más que nada especializado en ficción, en series, porque es un poco mi caso, ¿no? Y donde yo me forjo un poco la carrera. Eh, yo vengo de Zaragoza a Madrid a estudiar en la Complutense de Comunicación Audiovisual. Hay bastante falta de prácticas y estamos un poco desmotivados, nos juntamos con unos chavales para empezar a rodar por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, yo lo primero que empecé a hacer era una web serie que se llama Pendiente de Título, que la rodábamos en la misma facultad. Creo que esto también ha marcado mucho mi carrera porque en ese momento no había webseries más allá de Cálico Electrónico, que era una serie de animación que nos hacía mucha gracia. Y bueno, fue un formato que fuimos generando en esa generación. Es verdad que yo era un poco el bicho raro porque como que el resto de compis querían hacer cortos para meterse en el circuito de cortos y que eso les lleve a largos y tal, que era un poco el circuito que ya estaba hecho. Y entonces nosotros nos metemos a hacer esta webserie. Durante la carrera pillamos un poco de carrerilla y hacemos otra que se llama Libres, que esta webserie en este caso fue con crowdfunding, conseguimos financiarla con micromecenazgo y esta nos llevó a ganar como muchos premios internacionales en Roma, en Los Ángeles, en Vancouver, en Melbourne, en el Diario Liberación, un montón. Entonces ya como nos empoderamos un poquillo de decir, hostia, vamos a tirar, esta vía es posible, es cuando, de este momento en el que te crees que puedes vivir de eso, ¿no? Porque es verdad que es un mundillo un poco incierto. Y nos presentamos en el No Todo Film, que tenía una sección de pilotos para presentar un piloto de una webserie y el que ganaba te financiaba la webserie, ¿no? Que eso en el No Todo creo que ya no se hace, pero sí que hay festivales por ahí, por si queréis buscar. Y presentar un piloto, en mi caso era rodado con 4 colegas en un domingo, un piloto de 3 minutos, lo ganamos y nos financiaron la webserie del partido. Y eso hizo que la segunda temporada se fijara en nosotros Fluxer, que es A3 Media, en su sección web, y entonces como que A3 Media ya nos financió la segunda temporada, ¿no? Entonces, bueno, mi historia es un poco una historia como de escalones de poquito a poquito y más o menos lógicos, sin mucha sorpresa ni mucho giro, eh, a través de A3 Media, con la segunda temporada del partido, también ganamos un montón de festivales y a la vez yo rodando un corto conozco a Miguel Moedo, que es el director de fotografía en ese momento de Vis a Vis. Entonces, bueno, siendo ya como un poco de la casa, teniendo la serie en A3 Media y Vis a Vis siendo A3 Media y conmigo un poco intermediador, ellos necesitaban un director nuevo y entonces me entrevistan y me cogen. Entonces ya una vez dentro de Vis a Vis, ya es un poco como la liga de los hermanos mayores, ¿no? De las webseries, digamos. Pero en realidad no hay que tener pánico porque se parece muchísimo. La dirección de actores es la misma, tienes más medios y tienes también más gente que decide por encima tuyo, ¿no? A la hora de enseñar los montajes. Tienes que a veces que ceder con productores ejecutivos, pero al final la dinámica es muy parecida. Y, y entonces, bueno, pues desde Vis a Vis, lo siguiente que fue La Casa de Papel, que en ese momento era para Antena 3 y ya como sabéis en Antena 3 empezó bien y luego empezó a ir un poquito regular y hasta que no dio el salto este gigante internacional con Netflix, pues no acabó siendo el boom que es ahora mismo. Después El Embarcadero, luego tras La Casa de Papel y mientras yo iba dirigiendo en estas series, también iba escribiendo como mis cositas y es ahí cuando surge la oportunidad de hacer otra serie que también el guión es mío, además de la dirección, que es El Último Show, que al final empezó produciéndose por Aragón Televisión y la acabó comprando HBO, ¿no? Bueno, y después de eso me llaman los Javis para Veneno, ¿vale? Y es un poco, es cierto que una vez que ya estás como dentro de la rueda, ya es como más fácil y vas perdiendo miedos a esto no tiene futuro, de que voy a currar después, ¿no? Y ya como que te van llamando de sitios. Por ejemplo, en La Casa de Papel hay como muchas hipótesis con el super éxito mundial. Yo creo que por un lado estaba concebida desde un punto de vista bastante comercial, pero sin las pretensiones de ser un hit mundial. El hecho de despojarte de pretensiones muchas veces te hace también ser como más libre e ir a por un concepto muy claro tuyo y no el concepto que es el que quiere el espectador o que tú piensas que quiere el espectador, que es uno de los grandes errores, ¿no? El creernos sabios sobre lo que busca la sociedad y las audiencias. Y luego que tiene una iconografía visual muy potente, combinado como con un retrato de personajes, yo creo, como muy certero, ¿no? A la hora de hacer el puzzle de los protas. Entonces, bueno, esa combinación de acción con thriller, adrenalina continua, de estar todo el rato al borde del abismo y luego tener ese background de personajes con cierta profundidad, yo creo que eso sumado a que te puedas disfrazar en carnaval y ponerte una careta e incluso entonar el Belachá, incluso utilizarlo para manifestaciones de movimientos sociales, que a mí eso es lo que más ilusión me ha hecho. Yo creo que ahí, bueno, se ha englobado un concepto que, bueno,
sin buscarlo tan premeditadamente, pero tenía todos los elementos, ¿no? Eh, ¿Y cómo es el oficio? El del día a día, pues yo diferenciaría la parte de creación, la parte de guión y la parte de producción, ¿no? Tanto rodaje como montaje. En la parte de creación sueles estar tú solo o tú con algún co-creador. Yo en mi caso en el último show pues ha sido el subirme yo al Pirineo Aragonés, que es como mi segunda casa, y ponerme ahí a escribir y, bueno, hacer y rehacer bocetos y empezar a configurar los personajes, la trama y demás, ¿no? Y es un personaje, o sea, es un proceso de lo más solitario y muchas veces o no remunerado o remunerado de una forma más al paquete, ¿no? En plan de te pagamos por la Biblia tanto, organízate tú el tiempo como quieras, ¿no? Entonces, bueno, también es la parte como más solitaria. Luego, una vez que tienes eso, la fase de guión, lo que se suele hacer, y yo también he hecho, es reunir a un equipo de guión. Entonces, por las fechas de entrega y por lo importante que es rebotar ideas, y para mí el trabajo colectivo es algo como muy valioso, yo siempre intento generar como un equipo de guión, ¿no? Y no estar yo solo. Y entonces en ese equipo de guión, pues ya empiezas a generar primero las escaletas, que es de qué va cada secuencia, y después ya los diálogos, ¿no? Entonces, ese proceso, una vez que tienes los guiones definitivos, es cuando empiezas a preproducir, que es buscar localizaciones, buscar casting. El casting, los principales los puedes hacer ya incluso desde la propia idea, porque los tienes ya muy claros desde el principio, ¿no? Pero bueno, el resto de secundarios que aparecen en capítulos empiezan en esa preproducción. Y esto ya es trabajo del director, ¿vale? Lo que os he contado de creación y guión es trabajo del guionista-creador, y a partir de aquí ya entramos en la fase de producción, donde entra el director. ¿Qué hace el director? Coordina, digamos, lo que es el texto que nosotros podemos interpretar cuando leéis una obra de teatro, ¿no? Eso es los personajes con los diálogos y las acciones que hacen. Eso, llevarlo al imaginario visual y llevarlo al formato película o series, es la labor del director. Entonces, coordinas las labores de localizaciones, dirección de arte, casting, dirección de fotografía para darle todo el look visual. Y luego cuando ruedas, pues la puesta en escena de cómo se mueven los actores, por qué lugares se mueven los actores, dónde pongo la cámara. No es lo mismo hacer un plano secuencia sin cortes de la cámara moviéndose violentamente por el escenario que hacer planos fijos, muy contenidos y mucho más minimalistas y demás, ¿no? Y el tono de los actores, el cómo diriges a los actores, que cada uno, pues cada actor además es un mundo, y eso es como muy, muy importante saberlo, ¿no? A qué actor puedes hablarle de una forma mucho más racional e incluso intelectualizar lo que tú quieres, de yo lo que quiero es que a través de este speech generes un conflicto interno en el otro, porque no vas a ver si tienes razón o no, si le estás engañando. Entonces él coge con sus herramientas de actor y lo intenta poner en gestos y en tono lo que tú le transmites. Y otros que son súper viscerales y súper animales salvajes, que les puedes dirigir incluso con música, ¿no? Le pones un thrash metal y le dices, sale ahí como sale el toro al ruedo, únicamente impulsado por impulsos irracionales. Y esa es un poco la labor de director, todo eso combinado con los elementos que tienes de, pues eso, de dónde pongo la cámara, de cómo es la luz, de cómo tal, cómo llevo eso a montaje, qué ritmo le doy en el montaje, qué música elijo, y de ahí pues sale el producto final, ¿no? Que es, en este caso, es la serie. Eh, yo, o sea, después de todos estos escalones que os he explicado, y para la gente que os queráis dedicar a esto, es verdad que hay como distintas caminas, creo que de distintos caminos. Yo creo que hay un camino un poquito más de la élite, que es las escuelas de cine súper prestigiosas, los supermasters, que te colocan ya en un lugar como muy rodeado de la propia industria para que te escuchen ya como alguien que eres parte de ellos, y los demás, los que hemos venido de comunicación audiovisual en la pública, de el grado superior de imagen, de realización y demás, está el camino que he hecho yo, que es como ponerte a dirigir tus cositas muy pequeñitas con la cámara de un colega y el foco de la facultad que medio coges cuando no se dan cuenta y tal, ir haciendo cositas cada vez más grandes y no parar de rodar nunca. O gente que conozco también que se ha metido en grandes producciones, pero en puestos de auxiliar de dirección, auxiliar de producción, y ahí no eres tú directamente activamente el que dirige, pero estás aprendiendo de gente muy buena en una producción que funciona ya a nivel profesional, ¿no? Yo, sobre todo, lo que os aconsejo para los que os queréis dedicar a esto es que no dejéis que el pepito gris, el duendecito este que tenemos aquí en el hombro de lo que escribes no mola, esto es una mierda, esto no va a funcionar, que lo matéis. O sea, hay que rodar, escribir, rodar, luego ver lo que has rodado, aprender de lo que has hecho, volver a escribir, volver a rodar, y haréis mierdas. Yo he hecho muchas mierdas, pero de esas mierdas he aprendido mucho para luego hacer. Y gente que conozco que venía de una posición más privilegiada con sus escuelas y sus másters, tenía tanta autoexigencia que jamás ha llegado a poner en pie la producción que quería hacer,
por miedo a cuando salga a la palestra tengo que ser la hostia y me tienen que reconocer. Y eso les ha impedido hacer cosas. Con lo cual, matad a vuestro Pepito Grillo que os dice que lo que hacéis no sirve o que está por debajo de lo que podríais hacer. Haced lo que tenéis en mente, guiaos por vuestro instinto y después ya aprendéis de lo que habéis hecho. Ese es mi consejo.